Entonces, la primera charla, el primer taller, es sobre la meditación en la vacuidad, que es probablemente uno de los grandes temas del budismo, especialmente del budismo que podemos denominar el gran vehículo, o Mahayana, que es el budismo que la mayor parte de los occidentales conocemos, tales como el Zen, la Escuela de la Tierra Pura o el amirismo. Para hablar un poquito de la vacuidad, me interesaría que hoy ustedes se lleven como a casa, como algo de esta charla, entender que la vacuidad del budismo no es un otro ontológico, no es un vacío, como a veces ha sido traducido, sino que es una pregnancia de posibilidades en nuestra vida. Para intentar entender esto, vamos a intentar pensar qué es la iluminación de Buda, qué es el concepto de la vacuidad, la relación que tiene con el arte, y me gustaría hacer, si les parece, y consideran apropiado, una breve meditación, que probablemente no sea una meditación muy larga ni muy compleja, y más que probablemente ustedes ya conozcan, pero que da una cierta idea de lo que los budistas queremos decir cuando decimos que algo es vacuo. Entonces, para empezar, me gustaría referirme un poquito a la iluminación del Buda. No sé si alguien conoce la historia de la iluminación del Buda, ¿no? Yo les voy a contar dos historias, ¿está bien? Les voy a contar la historia oficial o la historia que los budistas nos contamos a nosotros, y luego les voy a contar la historia historiográfica de la iluminación del Buda. La historia que los budistas generalmente nos contamos a nosotros tiene que ver con que Siddhartha Gautama, quien va a ser el Buda, nace de una forma inmaculada de su madre. De hecho, un elefante la toca, se embaraza, toca el elefante y nace al poco tiempo. Y es pronosticado en el momento de la concepción y el nacimiento como la figura que tiene dos opciones. O va a ser el rey que conquista a todo el mundo, o va a ser un iluminado que salve a todo el mundo. Esas son sus dos únicas opciones. El padre, Suddhodana, un rey que era famoso y medio despiadado, decide que para estar seguros vamos a intentar que el Buda sea un rey que domine el mundo. Y lo ubica como un príncipe guerrero. Le enseña artes de la guerra, le da una esposa joven y lo lleva en un palacio en el cual él nunca puede salir, sino que siempre tiene distracciones. Pero finalmente se cansa de la vida de palacio, se escapa y ve, primero que nada, una persona mayor, de las cuales no veía en el palacio, ve una persona enferma, de las cuales no veía en el palacio, ve una persona muerta, de las cuales no veía en su palacio, y ve finalmente a alguien que está meditando. Y cuando el Buda ve a alguien que está meditando, dice: esto es lo que yo quiero. Va, le dice el padre: ¿por qué me ocultaste todo? El padre se enoja, dice: de ahora en más te voy a tener bajo guardia. Y el Buda se escapa. ¿Quién va a ser el Buda? Perdón, se escapa y sigue su destino hasta encontrarse bajo el árbol Bodhi, que es un árbol pipal, medita y se ilumina. Esta es la historia que es tan conocida que ustedes pueden ver una gran película de Bernardo Bertolucci, que se llama El pequeño Buda, donde aparece Keanu Reeves, el actor de Matrix, interpretando al joven Siddhartha Gautama. Fantástica, mírenla si pueden, es muy buena. Yo voy a hacer múltiples relaciones al arte, porque me parece que es probablemente la forma privilegiada para intentar entender esto. Especialmente si nosotros no tenemos una práctica de meditación. El arte, la poesía, la arquitectura, la literatura, son formas de acercarnos a esto que es complejo de entender. Y la otra forma de acercarnos es desde la historiografía. Y en esto podemos tener algunas ideas de que el Buda no era un príncipe encantado. En primer lugar, el nombre de su padre, Suddhodana, significa en Pali, en sánscrito, buen cosechador de arroz. Esto en un rey guerrero es extraño. Los reyes guerreros en la India se llaman el mazo de Indra, ¿no? La destrucción de mi enemigo, el poderoso de los poderosos. El cosechador de arroz es raro, como nombra un rey victorioso. En segundo lugar, el Buda, a diferencia de la película de Bernardo Bertolucci, por ejemplo, no sabemos, porque aparecen en textos, que él no es que se va de la casa, se escapa sin pedir permiso,
sino que es una cuestión muy clásica en la India entre lo que podríamos llamar las castas superiores. Piénsenlo si quieren un joven de clase alta en México, que tiene una inquietud espiritual. Aún hoy en día, eso en cierta forma, si la inquietud espiritual es un cierto grado, también un cierto grado noble, puede traer cierto prestigio a la familia. Entonces, es probable que la familia le diera permiso a que fuera a aprender meditación. Y también es importante saber que el Buda tiene maestros, cuestión que muchas veces se olvida, ¿no? De hecho, cuando uno es budista, uno se escucha, como decimos nosotros, una chicana, ¿no? Una vuelta discursiva. Pues mira, ¿quién le enseñó al Buda? ¿Por qué tienes que tener maestros? Bueno, le enseñaron al Buda, un señor que se llamaba Lara Kalama y dos hermanos que se llamaban los Udaka y Udanda Ramaputra, que eran tres maestros que tenían grupos y les fueron enseñando meditación. Y en todo esto resulta en que Siddhartha Gautama se ilumina no solamente revolucionando o siendo destinado a iluminarse, sino que lo hace mejorando de cierta manera o llevando un poquito más allá técnicas que sus maestros le habían dado. De hecho, lo primero que le pasa cuando él se ilumina es quiere ir a rendirle homenaje a sus maestros y se entera que se murieron. ¿Y cómo es el momento de iluminación del Buda? El momento de iluminación del Buda no es como aparece en la película de Bertolucci, que aparece un montón de demonios y lo atacan y el Buda, como me voy a quedar ahí duro, ¿no? No es como a veces aparece en otras obras, por ejemplo, en Siddhartha. No sé si han leído Siddhartha de Hermann Hesse, que sepan que no es una historia del Buda, sino que es una historia inspirada en el Buda. Es una paráfrasis, por así decirlo, del Buda. Y de hecho aparece el Buda en Siddhartha en un momento, ¿no? Sino que se ilumina de la forma más simple. Él está meditando y está saliendo al sol, y él mira al sol a través de una hoja. Y en ese momento entiende de forma experiencial, no estoy hablando de una cuestión intelectual, estoy hablando de algo que se hace carne, ¿no? Entiende bien con el corazón, de que para que él esté en ese momento, sentado ahí, viendo al sol a través de una hoja, tiene que existir un sol, tiene que existir una hoja, tiene que existir él, tiene que existir un árbol, tiene que existir sus padres, su sociedad, la sociedad de Magadha, cuando él nació, tiene que existir el cosmos. Esto él lo va a llamar Pratitya Samutpada. Y yo prometo que no voy a hacer muchos más términos en sánscrito porque es aburrido, ¿no? Es medio inentendible, pero es la gran enseñanza del Buda. Significa generación interdependiente. No hay nada de que exista por sí mismo. Y este es quizás el principal de los insights del Buda. Hay otros, por supuesto hay otros, pero si hay una enseñanza que ustedes tienen que llevarse de hoy, y si alguien les pregunta ¿qué enseña el budismo? Es este: no hay nada que exista por sí mismo. Tan simple como eso. Para que ustedes existan, para que yo exista, para que estemos hoy aquí escuchando, tienen que haber miles de cosas. Tiene que existir la biblioteca, tiene que existir una República de México, tiene que existir el español, que es el idioma que estamos usando, tiene que existir el aire, tiene que existir los árboles, tiene que existir todo. Entonces el Buda dice: ¿cuánto de yo soy yo? Si todo es interpenetrado por otros factores, ¿no? ¿Cuánto de la forma que yo tengo que existir existe realmente? En la India en esa época había un concepto que se llamaba el Atman, que podemos glosarlo como el alma, y al día de hoy sigue existiendo. Lo que llamamos hinduismo tiene generalmente como, es muy difícil hacer generalidades porque es muy grande, pero tiene generalmente como objetivo conseguir el para-Atman, el gran Atman, la gran alma. Por ahí es que me libero y voy a vivir con Dios, por ahí es que me vuelvo Dios, por ahí es que ya soy Dios, pero en realidad no lo sé, entonces tengo que enterarme. Pero todo está basado en esta idea de que hay un yo interno, una esencia interna. El Buda lo que entiende es que quizás no hay un yo interno de la forma que yo creo, unívoca, sino que lo que hay es miles de corrientes que devienen. Él deviene Buda debajo de un árbol, entonces el aire del árbol deviene el aire del Buda, y luego su cuerpo cuando se muere deviene la tierra, y es una cadena sin fin. A esto él lo llama existencia interdependiente. Y esto
un sabio del siglo I de la Era Común va a llamarlo vacuidad. Y simplemente es un rebranding, es un cambio de nombre de la existencia interdependiente. Lo que va a decir él es, cuando hablamos de vacuidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que no hay nada que exista por sí mismo. Todo es vacuo de una existencia propia, sino que todo es un resultado de existencias previas y va a dar resultado de existencias posteriores. ¿Tiene sentido esto hasta aquí? Por favor, frénenme en cualquier caso si hay consultas. Excelente. Entonces, la vacuidad no es otra cosa. Y hay un problema de traducción. Y yo aquí voy a hacer el peor de los pecados de alguien que habla de otro país, que va a ser decir que una parte de esto se corresponde, a una parte del problema que hay, se corresponde a una Argentina, a Jorge Luis Borges, y otra parte se corresponde a un mexicano, a Octavio Paz. Así estamos todos tranquilos y no me dicen que soy nacionalista. Jorge Luis Borges tiene una serie de conferencias sobre el budismo. Y yo les puedo decir, como una persona que ama a Borges y es budólogo, y está en la red de estudios budistas interamericanos, y esa conferencia ha hecho mi trabajo muy difícil. Porque es Borges, y es hermoso, y está escrita, por supuesto, de forma sublime, pero está mal. Borges piensa que la iluminación, lo que en sánscrito se llama Anuttara Samyak Sambodhi, o despertar, piensa que la iluminación tiene que ver con luz, con el enlightenment, europeo. Y habla del vacío, no de la vacuidad, del vacío como algo que existe como por debajo de la realidad. Octavio Paz toma esos términos de traducción de Borges, porque de vuelta era Borges quien iba a corregir, y sigue con eso. Y entonces ha quedado en mucha literatura hispanoamericana la idea que el vacío es algo que existe como Matrix. ¿Vieron? Uno está en Matrix y de repente hay una pantalla blanca y de esa pantalla uno puede hacer lo que quiera. No es así. El vacío, la vacuidad, es esto que estamos viviendo aquí. Lo que va a decir el budismo es, la vacuidad es vacuidad de existencia inherente, vacuidad de existencia propia, nada más que eso. Nada de lo que existe aquí existe por sí mismo. Esta taza, este vaso no surgió, sino que este vaso está hecho de vidrio y fue creado con un montón de situaciones. Tuvo que agarrarse de arena, tuvo que ser calentada por una persona que hizo esto en vidrio, que tenga agua, el agua vino de otro lugar también. Son un montón de circunstancias. Entonces, este vaso de esta agua no existe por sí mismo, sino que existe dentro de un ciclo de cosas. Y después se romperá, se tirará a la basura y será de vuelta tierra. Otro tipo de tierra, ¿no? Por eso el budismo dice, la forma es vacuidad y la vacuidad es forma. Esto sale en un sutra que se llama Prajna Paramita Hridraya, o más conocido como el Sutra del Corazón. Sutra es un discurso budista. ¿Y por qué es del corazón? Porque es el corazón del budismo este sutra. Es lo más importante de todo, puesto en un texto cortito, de 2 páginas. Ustedes, si van a buscar vacuidad, la van a encontrar en sánscrito como sunyata y en tibetano como tompani. Pero yo voy a usar vacuidad, si les parece. Simplemente lo que les pido es que por el resto de la charla se olviden de la vacuidad como el vacío de algo. Y si no, piensen como este momento entre el cual es imposible decir cuando una cosa es una y cuando una cosa es otra. ¿Está bien? Porque no hay un punto. Los puntos que ponemos, mi nombre es Federico, el nombre de mi esposa está ahí, es Clara, son puntos arbitrarios, puramente arbitrarios, ¿no? Nada más. Son cuestiones que tienen que ver con cuestiones legales, si quieren cuestiones de nacionalidad, pero no existen en realidad. Por eso en el budismo decimos que todos los países son imaginarios. Ustedes tienen aquí en el norte la frontera, ¿no?, con Estados Unidos, el Río Grande. ¿El agua cambia? ¿La composición del agua cambia cuando es americana o mexicana? Claro que no. Pero nos olvidamos de eso. Y el budismo, en cierta forma, es recordarnos que eso, que lo que nosotros pensamos que existe, no existe. ¿Cómo podemos ver esto? Yo voy a dar un par de ejemplos de México. De vuelta, intentando, por favor, yo no soy especialista en ninguno de estos ejemplos, simplemente me parecieron que son útiles para intentar pensarlos. Primero, la arquitectura emocional, concepto que a mí me encanta. Nosotros estuvimos con Clara ya viajando y viendo su arquitectura emocional, es fantástica.
Esta idea de que la arquitectura puede y debe generar una reacción, ¿no? Que no hay una persona que utiliza que está el hecho arquitectónico por sí mismo y luego un usuario y cada uno está independiente, sino que esencialmente tiene que generar una reacción en uno y uno genera una reacción en la arquitectura. Y para eso busca el espacio como componente de la forma. En vez de pensar la forma de forma abstracta, ¿no? O como decíamos, de forma tradicional y establecer, por ejemplo, una forma cuadrada, una forma de cruz para una catedral, lo que busca es entender que el espacio mismo sea parte de la arquitectura en sí. Y esto requiere un cierto foco. No es fácil la arquitectura emocional, ¿no? No requiere poder concentrarse en ella y requiere una reacción de uno. Y cuando uno está en ese entorno, la arquitectura, el espacio y la persona que lo está experimentando se forma como un circuito, donde es muy difícil decir qué es arquitectura, qué es puramente espacio y qué es una persona. Eso es un circuito que tiene un buen entendimiento de vacuidad. Entender que no es una experiencia separada, sino que somos parte de esta experiencia en sí. Otra forma que uno puede ver la vacuidad es ahí está. Es en la poesía. En este caso, todos son autores mexicanos. Yo soy malísimo para leer poesía. Entonces voy a intentar resumir brevemente, no se rían de mi capacidad de lectura. Por ejemplo, en Muerte sin fin de Juan Gorostiza dice: lleno de mí, situado en mi epidermis, por un Dios inacible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculto mi conciencia derramada. Esta idea de que, sitiado en la epidermis, ¿no? Que plantea estar constantemente invadido, interpenetrado, por así decirlo, por algo que angustia, que sale de dentro y al mismo tiempo lo sitia, y que uno esencialmente existe en un límite, es una lectura muy clásicamente budista de la vacuidad, donde el yo no es nada más que algo que está en el medio de una cuestión que llaman los skandhas, que son como los factores, los elementos que componen un ser humano. Lo que nosotros llamamos yo no es nada más que lo que media entre el inconsciente, que en el budismo se llama samskara, y todo lo externo, ¿no? De ahí surge de intentar manejar e intentar no ser atrapado y consumido por todas estas, como dice, por el Dios inacible, es donde existimos en sí. No como una unidad, sino como una zona de buffer entre dos tormentas. Así decirlo. Luego voy a ir uno de señor Blanco del libro de los pájaros, que dice: no es el pájaro el que canta, sino es el silencio que lo contiene. Otra idea clásicamente budista. Y esto para mí es esencialmente un haiku, ¿no? No es formalmente un haiku. Ustedes saben que el haiku tiene un silabario, una métrica particular, pero es como resultado de un haiku, ¿no? La mayor parte de los haiku budistas son muy similares a esto. Son plop, una rana salta sobre un loto en el estanque, por ejemplo, y intentan encapsular este momento puntualmente que es imposible encapsular. Y esta es la tristeza del haiku. Aquí es lo mismo. La idea de que el silencio, esencialmente lo que hace cantar el pájaro, es una cuestión muy budista de la vacuidad, que para que haya una palabra, el silencio mismo tiene que existir, y viceversa. Luego voy a ir a, si les parece, a Piedra del Sol, de Octavio Paz, que dice: el mundo nace cuando dos se besan, gotas de luz de entrañas transparentes. El cuarto se hace infinito, se prolonga al instante. Esto para que vean que no es que... A mí me encanta Octavio Paz, quiero decir, lo leímos en la facultad 200 veces. Esta idea de que en realidad por una simple observación simple, como puede ser un beso, el mundo cambie, tiene que ver con esta idea muy budista de que no existe el mundo por sí. Recuerden, vacuidad, no existen las cosas por sí mismas. El mundo, para el budismo, no existe por sí. Yo no digo que no existe totalmente, no existe de por sí. Cualquier experiencia del mundo que tengan va a estar mediada por ustedes. Va a estar mediada por sus experiencias, por sus situaciones. Por ejemplo, si uno tiene una enfermedad. Tradicionalmente se decía: si uno tiene cataratas, el mundo se desvanece.
¿no? La experiencia de ustedes va a estar siempre mediada por ustedes mismos. Y cuando su experiencia es fantástica, el mundo va a ser fantástico. Esto es la base de un sistema budista que es el Tantra, que en el futuro, si quieren, podemos hablar un poco más de ello, cuya base es transformar la percepción burda del mundo en un mundo mágico, por así decirlo. Pero transformar da la idea de que hay una cosa y luego hay otra cosa. Y la Buda diría, siempre existe la posibilidad de ser uno u otro, lo que cambia es la percepción. Y finalmente, para no torturarlos más, y hablando de haikus, ustedes no sé si saben que Juan Tablada fue un poeta que trajo, no es que lo trajo, pero es el que como impuso el formato del haiku en la poesía mexicana. Y este es el que a mí más me gusta, que dice, tierna luna, en el campo sin flores, tu luz es polen. De vuelta a esta idea, ¿no?, de cómo una cosa se transforma en otra, cómo la luz puede ser polen, es una idea muy budista. Pero hay un género y hay una obra, yo diría, dentro del canon mexicano, que para mí es lejos la obra que mejor retrata esto. Es una obra que ahora se ha vuelto tan popular que hasta hay una película de Netflix. Y, por supuesto, estoy hablando de Pedro Páramo, de Rulfo, ¿no? Obviamente estoy hablando de Comala, lugar fantasmagórico y perfectamente vacuo por excelencia, donde el narrador, no sé si el narrador está vivo, muerto, si los personajes están vivos o muertos, si alguna vez estuvieron vivos, o si alguna vez estuvieron muertos de alguna manera, o siguen pululando ahí. Pero lo que a mí me parece interesante, cuando yo leí de Comala, es que esencialmente es igual a, diría, el 90% de narraciones budistas que hablan de yogis en la India. La figura que está puesta al lado entre el libro, que es una mujer de tez oscura, es Niguma. Niguma es por ahí uno de los ejemplos más clásicos. Niguma nace en una ciudad que se llama Sri Padma. Es una ciudad que dicen la conjura un mago con una ilusión para ganar una apuesta, pero su rival se enoja y lo mata antes que el mago la pueda hacer desaparecer. Y entonces la ciudad queda ahí, como a medio conjurar y a medio desconjurar. Y aparece solamente en momentos y en lugares. Y hay toda una serie de textos dentro de su escuela donde dicen dónde encontrarla. Por ejemplo, en algunos lugares, en algunos callejones de Delhi, entre determinadas horas de la madrugada. Usted va, da una vuelta al callejón y está en Sri Padma. O, por ejemplo, en determinados picos del Himalaya. En esa ciudad nace Niguma, que es una persona que sabemos que históricamente existe. Uno podría decir, historiográficamente es probable que haya nacido en otro lado, pero a fin de cuentas no importa, porque lo que hace Niguma enseña sobre esta vacuidad, al punto que hoy se la conoce como la señora de la ilusión, donde constantemente esta idea de muerto, vivo, muerto, existente, no existente, se entrelaza y se disuelve. Dentro de esta forma de existir, va a ser tan popular que al principio los budistas van a empezar a tomar nota de las personas que nacen ahí y luego van a intentar buscar estas geografías imposibles. Va a haber tierras como Sukhavati, por ejemplo, o tierras como Avirati, que son llamadas tierras puras. Va a haber ciudades en el desierto Gobi, llamadas Harikela, por ejemplo, que aparecen los espejismos, ¿no? Cuando uno ve un espejismo, a veces ve en el desierto una ciudad, entonces, ¿cómo poder llegar ahí? La más famosa va a ser, sin dudas, la que se llama la tierra de Shambhala, que es una tierra, yo diría, con rasgos futuristas, que hay naves espaciales, hay un montón de cosas, escondidas en algún lugar debajo de un lago de los Himalayas, en el cual si uno mira en el momento adecuado y con la mirada adecuada, por supuesto, puede descubrir lo que se llama el Beiyul, la puerta de acceso. Y todas esas ciudades van a ser importantes, no porque existen, como por ejemplo existía Avalon para los ingleses o Lamballe para los franceses, tierras de refugio, sino porque constantemente producen enseñanzas y producen textos y producen artes que se filtran a nuestro mundo.
Se filtra mediante sueños, mediante visiones, mediante gente que dice que va ahí y vuelve. Entonces, por ejemplo, un rey famoso, Indrabhuti, se pierde y vuelve varios años después con un montón de escritos. Y esos escritos, él cuenta que los consigue en Shambhala. Y de ahí surge un tantra famoso, es el tantra del Kalachakra. Esta idea de que en realidad las tierras existen y no existen va a ser vital para el budismo. Porque lo que va a intentar explicar con eso es que los países donde nosotros vivimos existen de la misma manera. Y esto, si nosotros nos ponemos a pensar, es un poco así. Todo lo que uno llama identidades, todo lo que uno llama formas de ser, todos los chistes, ¿no?, que uno hace sobre las características de otras naciones y otras personas, en realidad existen en tanto en cuanto nosotros creamos en ellos y nosotros sigamos manteniendo cierta idea de nuestro punto de vista. Pero por sí mismo no existen. No hay un ADN, o por lo menos yo no creo que haya, no soy genetista, pero no creo que haya un ADN mexicano donde surja la mexicanidad, ¿no?, en los colores de la bandera. Por suerte no hay un ADN argentino, porque si no tendríamos que erradicar. Pero esencialmente no. Esas son cuestiones que nosotros vamos creando como sociedad. Y son tan reales en última instancia como Shambhala o como Kumala. ¿Tiene sentido esto? ¿O suena medio extraño? Entonces, si les parece, lo que yo les voy a proponer es, en estos minutos antes de terminar la primera de las charlas, hacer una pequeña meditación que nos va a llevar más o menos 15 minutos, ¿sí? Algunas palabras previas antes de empezar la meditación. Primero que todo, es totalmente opcional. Si no quieren usar el teléfono, hacer lo que quieran, por mí está perfecto. Yo sé que no es lo que uno espera en un taller, pero me pareció que era útil intentar dar un poquito de esta experiencia, ¿no? En segundo lugar, se puede hacer de la forma que ustedes quieran, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. Nadie nos está grabando, nadie nos va a mirar. Todo esto ustedes pueden ponerse en la posición que ustedes quieran, sentados, si quieren recostar más, si quieren recostar menos, no hay problema. ¿Cómo va a ser la meditación? La meditación va a ser muy simple. No la hagan todavía, la estoy explicando brevemente, ¿no? Nos vamos a poner en la posición más cómoda que consigamos. Nos vamos a relajar, vamos a tomar 3 respiraciones. Una vez que tomamos 3 respiraciones, vamos a intentar sentir la respiración en el cuerpo. Cómo el cuerpo se mueve cuando respira. Cómo el cuerpo se expande, se hincha de aire cuando inspira. Cómo el cuerpo se contrae cuando uno expira. Yo lo voy a exagerar un poco para que se vea, ¿no? No es que ustedes están todo el tiempo. Me van a escuchar que yo... Es simplemente como para que ustedes tengan una guía auditiva. Yo no hago ese ruido cuando respiro, o por lo menos creo que no. Pero para tener una guía auditiva va a ser útil. Y vamos a relajarnos y concentrarnos en la respiración. Y luego, eventualmente, vamos a hacer un pequeño cambio. Nos vamos a concentrar en un solo lugar, que va a ser en los labios superiores, justo debajo de la nariz. ¿Sí? Ustedes van a inspirar y van a sentir el aire, la caricia muy leve de aire, ¿no?, que va hacia adentro, que ustedes inhalan, y luego expiramos y la caricia del aire que sale. Y entonces ahí les voy a pedir un nuevo cambio. Les voy a pedir que cuando ustedes inhalen, se concentren mucho en la sensación. Pero como va a cansar, les voy a pedir que cuando exhalen, se relajen. Entonces va a ser, inhala concentrado, exhala relajado. Y vamos a hacer eso un par de respiraciones. Y finalmente, yo les voy a proponer un experimento. Seguir el aire que salió de ustedes hasta el punto en que el aire se vuelva aire general. Y esto es extraño, por eso lo tengo que explicar antes. Pero ¿cuál es el tema? Si yo les digo, sienten su respiración, y uno hace, ustedes van a decir sí. Y si yo siento aire que se mueve, y yo lo llamo mi aire, ¿está bien? Pero el aire que se mueve, ¿en cuánto se distingue del aire que existe? Aquí, ¿no? Hay un punto, varía para nosotros, cada uno de nosotros, en cada día, en el cual lo que nosotros llamamos mi aire toca el espacio y se disuelve. ¿Por qué hay un punto de eso? No sé. ¿En qué momento uno se genera una imagen de su cuerpo?
y después se deja, seguro. Ahora, ¿por qué en algún momento el aire cambia de ser de aire nuestro a aire? Es una cuestión que tiene que ver con nuestra creencia de que nosotros existimos como una sola cuestión. Pensar que el aire que tenemos dentro nuestro es nuestro aire, ¿no? Es algo que es propiedad nuestra. Entonces, vamos a seguir y van a sentir en un momento que se pierden contacto. Y cuando pierdan ese contacto, lo que les voy a pedir yo es que se relajen en ese lugar. Y después inhalan de vuelta. Pensamos, bajamos y seguimos el aire. Hasta donde lleguen. Y esto les quiero avisar, no es que no es una cuestión como cuestiones quizás de chikung o cosas que yo he leído de gente que hace brujería y que dice, bueno, cuando tú expandas el aire, tu energía se expande. No tiene nada que ver con eso. La idea es darse cuenta que uno en algún momento pone un límite arbitrario entre lo que soy yo y lo que es el resto. Y ese límite es totalmente arbitrario. Y cuando entendamos que ese límite es arbitrario, vamos a entender lo que es la vacuidad. ¿Tiene sentido? Excelente, excelente. Sé que suena raro, síganme. Si no lo sienten, está todo bien. Puede fallar, como decimos en Argentina, pero por ahí puede no fallar también. Entonces ahí nos relajamos. No, tengo que ponerme siempre, perdón. Yo me relajaba demasiado y me iba muy para atrás y nos perdíamos. Ahí nos relajamos y tomamos 3 respiraciones. Entonces ahora nos volvemos conscientes del movimiento del cuerpo, como el pecho, la espalda, el estómago se hinchan al inhalar y se contraen al exhalar. Sentimos los hombros moverse, sentimos la nariz y el aire que pasa por la nariz. Sentimos la temperatura de la piel en contacto con el aire. Y ahora lentamente llevamos la atención hacia el labio superior.
Sentimos como el aire nos roza cuando inspiramos y cuando expiramos. Y nos concentramos brevemente en la inspiración de forma más fuerte y nos relajamos al exhalar. Nos concentramos en inspirar y nos relajamos al exhalar. Nos concentramos en inspirar y nos relajamos al exhalar. Ahora, seguimos haciendo esto por un par de minutos. Y ahora vamos a empezar a seguir la respiración en cuanto ésta se pierde en el resto del aire. Con la mente, simplemente sintiéndola, sentimos cómo sale de nuestra nariz y se pierde en el espacio.
cualquier ruido, cualquier interrupción que tengamos. No nos preocupamos. Simplemente lo escuchamos, lo sentimos y lo dejamos pasar. Volvemos a tensamos cuando inhalamos, relajamos cuando soltamos. Intentamos seguir la mente montada en la respiración hasta que se disuelva en el espacio. Si en el momento nos perdemos, nos distraemos, no hay problema. En la próxima inhalación, volvemos a fijarnos en la respiración y al exhalar buscamos el límite de nuestro aire. Y ahora lentamente tomamos una foto mental de cómo estamos, de cómo nos sentimos. La respiración se relaja sin concentración. Tomamos conciencia de los músculos, de la espalda. Vamos empezándonos a mover muy lentamente para que no se vaya esta sensación. Y ahí, cuando quieran, de a poquito, abrimos los ojos. Bien. ¿Cómo fue? ¿Bien? Relajado. Excelente, excelente. Ahora después, me gustaría que me cuenten, ahora cuando terminamos, en un espacio para que charlemos. ¿Pudieron sentir algo cuando la respiración se iba lejos? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Bien, más o menos, bien. ¿De a poquito? Ahí es una cuestión muy sutil. Es una cuestión muy sutil. Pero en ese espacio es donde está una sensación diferente que tiene que ver con la vacuidad. Entonces, habiendo hecho esto, espero que esto les dé una primera idea más o menos de para dónde vienen, ¿no? Las meditaciones de la vacuidad en el budismo. Siempre van a estar orientadas a entender
que esto que ustedes ven en realidad no existe como pensamos que existe. Existe, pero de forma menos sólida. Por eso van a escuchar tantos textos budistas o tantas imágenes budistas que dicen: el mundo es como una ilusión. Es importante el cómo. No están diciendo que el mundo es una ilusión y que no existe. Están diciendo que es como una ilusión, porque todo lo que nosotros pensamos que es sólido, no lo es tanto. Pero eso trae una buena noticia. Si el mundo hoy no es demasiado bueno, y en un mundo que ustedes saben que hay guerras, ¿no? Y que por ahí las guerras van a empeorar, dicen las noticias dentro de poco, existe la posibilidad que sea diferente. La vacuidad trae en sí misma la posibilidad de que todo cambie, porque no hay nada fijo. Entonces, como forma de conclusión, lo que les quiero decir es que en el budismo la vacuidad no es algo místico, no es una experiencia que solamente un yogi en el Himalaya, ¿no? va a tener o va a pasar. La vacuidad es algo que está en cada momento presente. Es la forma que es el mundo para el budismo, ¿no? Por eso yo decía que es quizás la enseñanza más importante del Buda. El problema, y de vuelta solamente hablando desde el punto de vista budista, es que no nos damos cuenta y nos confundimos. Y aunque ustedes no lo crean, en el budismo el mal no importa mucho. Vieron que hay gente que dice: no, hay que dejar todo lo maligno. En el budismo el mal ser un poco estúpido, la verdad. Ser corto de miras, por así decirlo, ¿no? En el budismo el mal no es importante. Lo que es importante es la confusión. Y yo los quiero dejar con una última imagen. Estuvimos traduciendo estos últimos días con la gente de mi grupo un sutra muy famoso del sánscrito, ¿no? El sánscrito clásico, que se llama el Ratnaketu Sutra, que es un sutra que cuenta la historia de cómo el Buda se ilumina. Esta historia que yo les venía contando al principio, ¿se acuerdan? Y en ese sutra, es un sutra muy divertido, hay una deidad que muchas veces ustedes van a ver como el demonio budista, que se llama Mara Papillas. Y no es un demonio para el budismo. No existe el demonio para el budismo. Como decía antes, el mal es ser corto de miras, ser tonto, básicamente. Pero Mara Papillas no es tonto. Mara Papillas es el principal como enemigo del Buda. Y es enemigo porque él tiene parte del imperio que se consigue, digamos, parte de los gastos o de las ganancias que se hacen con la vida diaria, lo que en el budismo se llama samsara. Este señor Mara escucha al Buda enseñar y se da cuenta que está enseñando cómo es el mundo. Entonces va al resto de los dioses y les dice: tenemos que impedir que esta persona enseñe, porque nos quedamos sin negocio. El resto de los dioses le dice: pero bueno, no seas, es un humano, no seas alarmista, ¿para qué te preocupas? Y él dice: no. Si él enseña y la gente se da cuenta cómo es el mundo, se va a empezar a dar cuenta de que en realidad lo que nosotros le hemos vendido como esto es el orden natural, ¿no? Esto es lo que tiene que pasar, no es así. Y es puramente arbitrario. Y si nosotros estamos hablando de esto es porque Mara falla, ¿no? Intenta tener el Buda, lo intenta tener 10.000 formas. Y por ahí, si ustedes ven la película de Bertolucci, lo van a ver como que este es el ejército. Está representado, ¿no?, de forma simbólica en el ejército que lo ataca. Pero Mara falló. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de conocer esto. Por lo tanto, si a ustedes les interesa el budismo y les interesan las artes, mi consejo: lean sobre la vacuidad. Hay múltiples textos. Y todos tienen en común esto: la experiencia y la convicción de que el mundo puede ser diferente. Bueno, les agradezco mucho su presencia aquí y espero que la hayan disfrutado. Gracias. Ahora tenemos como por los 10 minutitos. Si nos pasamos un poco no hay problema, porque después empieza otra conferencia, así que de última organizaremos los tiempos. Pero 10 minutos para preguntas, dudas, consultas o comentarios. Insultos, yo diría, esperen a la segunda conferencia, que ya nos vamos y ya está más fácil, ¿no? Pero no sé si alguien tiene alguna duda, un comentario a hacer. Múltiples, hay muchísimos. El gran problema es recomendar uno, ¿no? Es recomendar uno que no va a ser fácil. Yo les voy a decir los que para mí son los mejores.
Esto va a ser polémico, como cualquier cosa. Tómelo por favor como mi opinión puramente personal. Primero que todo, hay un texto muy bueno realmente, del traductor del Dalai Lama, que se llama La traducción del Sutra del Corazón. El Sutra del Corazón, en cualquiera de sus versiones, es el texto clave para entender la vacuidad. Quien enseña más esto es un maestro que se llama Nagarjuna, que es Naga, N-A-G-A, A-R-J-U-N-A, Nagarjuna. Él tiene una escuela entera dedicada a esto. El problema es que es difícil. El texto del traductor del Dalai Lama es muy bueno. Karl Brumholz tiene otro que se llama el texto del Sutra del ataque al corazón, porque es un texto que esencialmente nos tiene que choquear, ¿no? Esencialmente. Y a mí, uno que me gusta mucho es un texto de un maestro japonés, que es de Yeshu Roshi, que se llama Y tenés que decir algo. Es así de simple, ya. You have to say something en inglés. Y esto tiene que ver porque la vacuidad es algo que es muy difícil de expresar a alguien que no tiene interés, ¿no? Y alguien que tiene interés la puede conocer meditando. Por eso hicimos una meditación nosotros. El problema es que en algún momento alguien tiene que decir algo, ¿no? Bueno, miren, la vacuidad para que la gente sepa que exista esto, que existe este concepto y que se puede meditar. Entonces es un texto de él intentando decir algo sobre la vacuidad que se pueda decir en un libro y no en una sesión de meditación. Eso yo se los recontraconsejo. Y después hay múltiples películas que yo por ahí sumaría en ese sentido. Mi película recomendada de todos los tiempos para entender la cosmogonía budista. Hoy probablemente el director más famoso de budismo es Khyentse Norbu, quien hizo La Copa, quien hizo Viajeros y Magos. Yo con él tuve una discusión larga una noche y llegamos a la conclusión que había una película budista mejor de todas, y esa era El tío Bonmi recuerda sus vidas pasadas. Es de un director tailandés que es fantástico, Premi Chau, y es medio inconseguible, pero la pueden encontrar si la buscan en internet. Y después las películas de Khyentse Norbu son muy buenas. Por ejemplo, la última que salió se llama Un cerdo en el cruce de caminos. Nosotros estuvimos en la premier, nos invitó a la premier con el grupo nuestro, y es excelente para entender el próximo tema, el tema de la muerte y cómo siguen las existencias. Pero todo el resto de sus películas, La Copa, Viajeros y Magos, Buscando una dama que tiene colmillos y mostacho, son todas películas fantásticas para cualquier persona que interese el budismo. Especialmente mención les hago a La Copa, también de Khyentse Norbu, que es la película sobre un grupo de pequeños monjitos que en el Mundial 98 de Francia quieren ver en el medio de los Himalayas, en su monasterio, en la final, y todo el resto de los monjes intentando entender si eso es budismo o no es budismo, para ver si pueden parar el televisor. Y justamente es esto, ¿no? Como hasta el mismo budismo es vacuo, por así decirlo. Espero que se haya servido, y si no, cualquier cosa nos contactan, yo les paso todas estas listas por mail o por lo que sea. Por favor. Esta es mi primera meditación, por eso entré. Bienvenida. Y quiero preguntarle si es un proceso esto de la meditación, o sea, conforme la vaya uno practicando, ¿a qué llega? Bien, excelente pregunta. El problema que tenemos aquí es definir meditación como palabra. Es una palabra que es muy amplia, ¿no? Se llama... Meditación tiene múltiples traducciones. A mí me gusta una que se llama Bhavana, que significa devenir. La gente usa meditación como si fuera una sola. Y a mí una de las cosas que me pasa mucho cuando yo enseño, yo pienso que yo, aparte de ser maestro budista, soy académico, ¿no? Entonces una vez hicimos un experimento dentro de las ciencias sociales para entender qué pasa con meditación, y invitamos un montón de gente a meditar y le decimos, entremos en meditación, y la gente hacía esto, mira, le hago el gesto, y yo decía, ¿qué están haciendo? No entiendo qué están haciendo. Y le decía, ¿qué haces? Entra en meditación. Y la segunda pregunta del cuestionario era, ¿qué tipo de meditación haces? Y cada uno respondía cosas diferentes. Me concentro en mis chakras,
hago mantras, medito en el silencio interior, miles de cosas. Todos lo llaman meditación. Entonces, primero quiero decir, hay mucho, ¿no? Esta meditación que hicimos no es una invención mía, viene de un manual tibetano, que es el manual de la escuela Surman Kayu, y la idea de esta meditación es entender y vivenciar la experiencia de la vacuidad. Porque, ¿qué pasa? En el budismo, como es tan central el concepto, hay una gran diferencia en práctica, ¿no? Entre aquellos que entienden el concepto intelectualmente, que no es muy difícil, pero que lo entienden, y entre aquellos que lo han vivenciado. Cuando usted lo vivencia, en ese momento un montón de cuestiones son mucho más rápidas. Y antiguamente, ahora no se hace así, pero en nuestra escuela hemos vuelto a traer de esta manera, tener una experiencia de la vacuidad es vital para poder entender lo que viene luego, ¿no? Entonces, en esta meditación, idealmente era que usted tenga una experiencia de vacuidad, diga, oye, este cuerpo mío no entiendo por qué termina aquí, ¿no? Y que empiece a preguntarse. Y una vez que pudo preguntarse eso, ya está desde otra posición que lo que no estaba antes, ¿no? La cual antes uno decía, bueno, este es mi cuerpo, este soy yo, ¿no? Se empieza a mover eso. Otras meditaciones tienen otros objetivos. El objetivo final, en conjunto, dentro del budismo es la liberación de todos los seres. Que todos los seres dejen de sufrir, ¿no? Ahora es un proceso largo, pero eso no significa que la meditación traiga necesariamente eso. Yo tengo, aparte de mi trabajo de budólogo y mi trabajo de maestro budista, yo trabajo en una empresa, en IBM, como decía antes, como me presentaron, y soy el investigador en jefe de todo lo que es mindfulness, que es un tipo de meditación laica que viene del budismo. Y que nos hemos encontrado es que está siendo aplicada hoy en día, por ejemplo, en Australia, en el entrenamiento de los francotiradores. Porque si usted practica un tipo de meditación de concentración budista, fuera del contexto budista, puede ser mejor francotirador. Para el budismo es horrible eso. Yo creo que el Buda se suicidaría, pobrecito, antes de saber que su técnica, ¿no?, está usada para matar gente más eficientemente. Pero esto demuestra quizás, y perdón que me extendí un poco en la respuesta, que usted la meditación puede agarrarla de lo que sea para lo que sea. Esta meditación, puntualmente que hicimos hoy, es para que usted tenga una experiencia de vacuidad. Y si la tiene, fantástico. Todo el resto va a ser más fácil. ¿Tiene sentido? Excelente. Gracias. ¿Es usted? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera, si me puede ayudar con algo, ¿cómo relacionamos lo efímero con el término de vacuidad? Bien, lo efímero en sentido de anatta, de anicca, o efímero en general. Pues, bueno, es que yo parto del concepto muy occidental que es medio negativo de perder cosas y todo esto, ¿no? Ah, perfecto. Pero, digo, yo ya lo entiendo un poquito diferente. Excelente. Bueno, hay otros conceptos que tiene el budismo. Cuando describe el mundo, aparte que es bajo, él va a decir que es anicca, va a decir el Buda, que es impermanente. Pero no solamente el mundo, todo es impermanente. Y nosotros es interesante porque es un insight que nosotros ahora lo tomamos por dado. Uno sabe, por ejemplo, por la astrofísica moderna, ¿no?, que el Sol, estamos viendo en los gritos de agonía del Sol, por así decirlo. Es una explosión nuclear y que en algún momento termina de morir el Sol. E implosiona y la Tierra desaparece. Pero este insight no era tan claro hace 2500 años, ¿no?, donde tendían a haber teorías que tuvieran que ver con el eternalismo. Bueno, quizás este mundo es efímero, pero hay otro mundo, otro paraíso, llamémoslo un cielo, donde todo es eterno. En el budismo no existe nada eterno. Entonces, para el budismo no es un problema el efímero, es más, va a decir, todo es efímero. El problema es para nosotros, que nosotros queremos no ser efímeros. Pero mucha de la práctica budista tiene que ver con amigarse con la muerte. Hoy fuimos al templo mayor con mi esposa y hay una estatua de Micantecutl, ¿no?, del dios de la muerte. Y yo saqué una foto y se la mandé a la gente del grupo y digo, gente, la muerte está siempre cerca, practiquen, ¿no?, para que se acuerden. Este es uno de los grandes insights del budismo. Es depresivo, por así decirlo, suena horrible, pero es real. Entonces, mucho de la práctica esta tiene que ver con amigarse con la realidad. No sé si le he podido responder con esto. Está muy bien, gracias. Muchas gracias.
poco más práctica. Ujú. Yo había hecho pues, como meditaciones guiadas, Bien. en algunas ocasiones guiadas por música, por sonido principalmente, pero pues sí me interesa mucho aprender, adentrarme en el budismo, en la meditación, pero pues sí tengo entendido que hay como, no sé, diversas ramas o dependiendo el maestro, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues más es como un consejo, o sea, como cuál sería lo más indicado para comenzar a adentrarme y no sé, quizás si hay alguna como asociación o sí, Excelente. que pueda ser como, me interesaría en algún momento hacer un retiro budista de meditación. Excelente. Sí, hay múltiples, hay múltiples. Por suerte ustedes en México tienen la suerte de tener de muchos lugares, ¿no? Aquí tenemos una de nuestras compañeras es de Budismo Libre, una asociación que maneja el maestro Kalama Sadaka, que es muy recomendable. Y gente también de Girando la Rueda del Dharma en Veracruz, ¿no? Hay múltiples opciones. Yo lo que le aconsejo es, hay tantos gustos que a veces confunden, ¿vio? Es como que uno va y le dicen, es más fácil cuando uno va a comprar un helado y le dicen, ¿qué quieres? ¿Chocolate, vainilla o no sé, o frutilla? Bueno, quiero esto. Que si uno va y le dicen, tienes 5 millones de cartas y hay 28 tipos de chocolate. Y uno dice, este chocolate que se paraliza, ¿no? Entonces, yo le voy a dar mi recomendación personal. Luego, también está mi escuela, que es totalmente online. Se puede sumar a eso, pero le voy a dar una más general. Un maestro nuestro, de nuestro linaje, Namkhai Norbu, él decía, al principio sean como una abeja que va por diferentes floras, hasta que finalmente encuentra el sabor que le gusta, el polen, y entonces lo lleva a la colonia. Al principio lo importante es probar. Probar. Porque por más que haya características en cada budismo, más importante que la característica es la gente que vaya a ser. Por ejemplo, nosotros hoy hablamos con Luis, ¿no? Que nos une un montón de cuestiones, no solamente el budismo, el amor por las cuestiones de nerds, del Señor de los Anillos, de mil cosas. Y eso es bueno porque significa que podemos practicar juntos en un lenguaje común. Por ahí usted va a un lugar que dice, esta es la meditación para mí, esto me gusta, y luego el grupo no le gusta. Y no va a ir 2 veces, vas a ver lo que tiene que saber y se va a quedar en su casa luego y no va a querer ir más. Primero, busque un grupo que le caiga bien. Yo creo que eso es vital, van a ser parte de su vida si usted en algún momento decide quedarse. Y si no le cae bien o no le gusta, se da vuelta, agradece, está todo bien, muchas gracias y se va. Habiendo dicho esto, lo segundo es, en el budismo hay como 3 tipos de orientaciones, ¿no? Está la orientación del Theravada o del Nikaya, que es la orientación que se da en el sureste de Asia, por ejemplo, Tailandia, Laos y Camboya. Es una orientación que tiene que ver muy fuertemente con lo monacal, realmente el monje practica ahí, y es un budismo muy tradicional y es como bastante orientado a lo que se llama la liberación individual. Lo importante es que usted se ilumina e inspira, pero se ilumina usted. Luego viene lo que se llama el gran camino, que es el camino del Mahayana, y en ese ya no practica para usted, sino que practica, es una orientación más social. Dice, como yo estoy interdependiente, como dice el Buda con todos los seres, no me voy a liberar yo, voy a liberar a todos los seres. Entonces, las prácticas que haga van a ser más sociales. Y ahí tiene el Zen, tiene la tierra pura, tiene las escuelas chinas, por ejemplo, como el Tiantai, ¿no? Que son millones, y ese es el 99% del budismo aquí. Y yo pondría ahí también el budismo secular. Y luego tiene el budismo esotérico, que es el Vajrayana. Y en ese budismo va a tener dos sabores. El sabor que decíamos hoy con Luis, ¿no? De por ahí que tiene que ver más con la gente que le gusta hacer pequeños retiros y cuestiones de yoga y le gusta mucho el Dalai Lama. Y luego va a estar el sabor de los tibetanos mismos y de otras escuelas, que es como esencialmente una brujería budista, donde mezcla yogas con visualizaciones de deidades, con mantras, con ofrendas, ¿no? Hace muchas ofrendas. Es muy lindo para artistas, porque hay mandalas, ¿no? Hay ofrendas de colores, hay tormas que son pasteles gigantescos. Pero ¿qué pasa? Si usted es una persona que, por ejemplo, le gusta una cuestión estilo Zen, ¿no? De sentarse, leer filosofía, sentarse y meditar, viene a mi escuela de budismo esotérico y sale corriendo.
donde hay un curso de cómo armar pasteles, por ejemplo, ofrenda. Está buenísimo, y a mí me encanta. Yo no soy muy bueno en armarlo, pero tengo gente en el grupo que es fantástica y que arma cosas gigantescas, mucho mejor que yo, en ese sentido, ¿no? Y si usted, por ejemplo, le gustan las cuestiones esotéricas como el yoga de los sueños, ¿no? O los otros mundos, y va a una escuela Theravada, se va a querer matar. Porque va a decir, estoy leyendo todo esto que me inspira y no lo tengo aquí. Pero todas esas tres tentaciones que yo le aconsejo que vaya a ver, elíjalas después de la primera cuestión, que es, me cae bien la gente de aquí. Si a usted le cae bien la gente de ahí, uno puede ir a aprender cualquier cosa con gente que le cae bien y no va a querer ir, aunque sea lo más que quiera aprender, si va a un lugar que lo odia, por ahí lo hace de compromiso, porque quiere acceder al conocimiento, pero no es bueno. ¿Tiene sentido esto? Excelente, excelente. Bueno, estamos casi en tiempo. ¿Hay alguna consulta más? ¿Pregunta más? ¿No? Perfecto. Entonces, de vuelta, les agradezco mucho por estar aquí. No sé si quieren que hagamos un mini break de 5 minutos para estirarnos, para ir al baño, y en 5 minutos empezamos con la segunda charla, que es la de el tema de la muerte, el proceso de muerte en el budismo esotérico. Muchas gracias.